Sí, sí. Hola, hola, hola. Hola familia, ya me estáis viendo. Bueno, os preguntaréis, ¿qué hacemos aquí en el canal de Luis Palacios y no el de la Caja Pandora? Durante 3 meses el canal de Caja Pandora está penalizado y los vídeos que hago yo como Luis Palacios, pues los voy a hacer en este canal. Entonces, si te suscribes al canal de Luis Palacios, marcas la campanilla y te llegarán los avisos. Luego, por otro lado, deciros, uy, espérate que estoy que no he apagado aquí el mute. Y por otro lado, deciros que el resto de mis compañeros de Caja de Pandora lo harán por el canal de Pandora TV. Entonces, así podremos hacer el doble de vídeos en diferentes horarios, aunque se repitan. Cuando acaben los vídeos, también os podéis suscribir a Pandora TV dándole a la campanita. Cuando los vídeos terminen aquí en el directo, yo automáticamente los pasaré a la Caja de Pandora para que la gente los pueda ver en diferido. Pero la idea es que ustedes nos ayuden un poquito a llegar el mensaje y que lo puedan decir en vuestras redes y que se suscriban al canal de Luis Palacios para que así de esta manera durante 3 meses les llegue la información. Y ya dicho esto, que es lo que tenéis que saber así rapidito, rapidito, entramos ya con Sol desde Madrid. Buenas noches, Sol. Hola, buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Ya, bueno, estamos con el cambio, pero bueno, desde aquí seguiremos transmitiendo nuestros directos. Nos dicen por aquí, qué pena que nos hayan penalizado. Sí, hemos metido la gamba porque cierto personaje que está en Caja Pandora hizo un directo, puso fotos que no debía y sanción que nos hemos comido. Entonces es un fallo en parte de la persona que estaba dirigiendo el programa, que en este caso era Sergio Monod, y por culpa de él pues nos hemos jodido el resto del equipo, con lo cual lo siento, pero es lo que había. No se sabían las reglas y YouTube pues la ha sancionado y nos ha sancionado a nosotros. Es lo que sucede cuando no se sabe dónde te metes, ¿no? Y bueno, hay que tomárselo con buen humor y tirar para adelante, porque si no nos hubieran sancionado por ahí, seguro que alguien hubiera buscado otra cosa para sancionarnos de otra manera, porque cualquier cosa que se haga en Caja de Pandora normalmente políticamente es incorrecta para mucha gente, porque como destapamos verdades como puños, pues ahí está el problema, ¿no? Da igual que sea uno que sea otro, pero bueno, hoy tenemos un tema con Sol. La obsesión con el mal y con el maligno, defensores y detractores. Por eso digo que hoy, Rompiendo Mitos, también tenemos otro programa de esos polémicos. Polémicos, para mí, positivos, porque estamos dando un crecimiento personal. Y mañana con Yolanda tendremos otro que es hablando, y lo digo ahora no por hacer publicidad, sino porque viene también al pego, que es hablando de la falsa espiritualidad. Con lo cual nos vamos a poner más burros todavía, más directos a la hora de decir las cosas, pero usando un lenguaje bonito para que no nos penalicen, lógicamente, ni poniendo fotos obscenas, simplemente siendo lo que somos los habituales de todo, de siempre, lo que hacemos un vídeo tal como lo hacemos, naturalmente como somos. Y entonces vamos a pasar ya a Sol, que ella nos dé su enseñanza, que nos diga sus investigaciones y en mitad cuando ella se canse o paramos y decimos las actividades o cuando ella termine hacemos las actividades y luego hablaremos un poquito de, si da tiempo, pues de las respuestas, bueno, de las preguntas que ustedes puedan hacer y las respuestas que puedan dar Sol, pero sí voy a dejar una cosa clara ya desde el principio. Sol está en México con Caja de Pandora y también va a estar en Argentina, que próximamente lo anunciaremos, lo anunciamos bien y luego os doy un poquito los datos, pero ya hay mucha gente que ya se está apuntando y quien quiera ver en la capital de México, en la capital, no en cualquier parte de México, sino en el centro de México, en la misma capital, en un barrio de allí, tendréis a Sol. Estos son ahora que no tengo yo aquí los planos, ¿te saben las fechas más o menos? A ver, sí. 3 de octubre, 4 de octubre, 5 de octubre, bueno, 7, 8 de octubre son las fechas. Y deciros una cosa, en septiembre será en Argentina, con lo cual vamos a correr ahora más con la publicidad de Argentina en el momento que esté puesta. Pues Sol, cariño, tú misma, si quieres hacer una entrada o directamente a matar. Bueno, pues por lo que veo, Yolanda y yo nos hemos puesto un poco de acuerdo sin haberlo programado las dos, porque aunque es la obsesión del mal, pero realmente tiene mucho que ver con la falsa espiritualidad. Mucho, mucho que ver por cómo por lo menos lo he enfocado yo, ¿no? Porque claro, no es que estemos, no lo voy a enfocar en un plan obsesivo de, bueno, sí, obsesivo es, porque la obsesión del mal es la obsesión del mal y además es muy atrayente y como muy, tiene mucho morbo, ¿no? El tema del mal. Pero lo quería enfocar específicamente no solo en los que les gusta el mal, sino los que se consideran baluartes del bien, ¿vale? Contra el mal y contra los que, y me incluyo porque a mí me han incluido, vamos, no porque yo lo esté, contra los que nos dicen, ¿no?, que estamos en ese lado. Bueno,
Pues como últimamente creo, y bueno, últimamente ya lleva tiempo, pero yo, fijaros, cada vez veo que en vez de ir a mejor, en el sentido de cada vez un poco desligarnos más de esta línea obsesiva, cada vez vamos más a la obsesión. Y es muy mala la obsesión, porque claro, cuando uno tiene obsesión ya no tiene capacidad de discernimiento. Entonces yo lo he enfocado un poquito, he estado viendo personas conocidas, estudiosos, pues como por ejemplo Jung, o poetas, poetas escritores, como por ejemplo Nietzsche, ¿no? Escritos que ellos también sobre el tema del mal, cómo lo enfocaban, ¿no? Aparte de un poco mi idea. Y algunas frasecitas os voy a poner para comentar y bueno, pues vamos a ver qué sale de este pupurri, ¿no? Que he hecho un poco con respecto a este mal, ¿no? No me voy a meter tanto en satanistas y luciferianos y luciferinos y todo esto porque ya más o menos lo sabemos de lo que van y además son coherentes con sus creencias y a mí me parece fantástico. O sea, mientras queda coherencia, bueno, pues todo va más o menos, ¿vale? El problema viene cuando no hay coherencia. Y en esa incoherencia es donde yo quiero un poquito incidir en mi exposición. Luego ya con vuestras preguntas, como siempre, pues ampliamos temáticas y ya vamos viendo un poco más, ¿no? Entonces, claro, primero la palabra, o sea, la pregunta primera sería, ¿qué es el mal? ¿No? Por eso, por cómo se le llena a todo el mundo la boca con que es que está en el lado del mal, en el lado oscuro, ¿qué es el mal? En realidad el mal, el concepto de mal, va ligado a la madurez moral que tiene cada uno. Porque dependiendo de ese nivel que tú tienes, de esa madurez dentro de tu moralidad, para ti será mal una cosa u otra cosa. Entonces, conforme uno tiene niveles más maduros, más trabajados internamente y por lo tanto la capacidad que tienes mucho más abierta, lógicamente porque no hay miedo, el concepto del mal cada vez va cogiendo menos fuerza. No nos hace falta aferrarnos a eso. ¿Por qué? Porque el aferrarse a lo que es ir en contra, ¿no?, del mal o a querer acusar, a querer volcar ese concepto en diferentes, pues no sé, líneas de pensamiento, personas, etcétera, etcétera, no es más que un miedo, pero muy profundo, de no conectar con eso, de no estar en eso. Y eso hace que te pases al otro extremo, un baluarte contra el mal, cuando tú en realidad lo único que estás demostrando es que tienes pánico a esa parte de ti mismo, que tiene que ver con tu sombra, y que no eres capaz de mirarte dentro. Por eso tienes tanto miedo al mal y por eso te vuelcas en el otro, que a lo mejor lo único que está haciendo es haciendo unas exposiciones libres y unas exposiciones sin ningún tipo de connotación ni miedo a hablar de cualquier tema sin más problema. Por lo tanto, en realidad, por eso digo que el mal va ligado a la madurez moral de cada uno, ¿vale? También se define el mal como la ausencia de bien, porque en realidad todo es luz, como siempre digo, en todo hay luz. Aun en lo que aparentemente es oscuridad, hay luz. Lo que pasa es que es otro tipo de vibración o de frecuencia dentro de la luz. La luz tiene frecuencias más altas y más bajas. Dependiendo de la frecuencia, bueno, pues nuestros ojos tendrán capacidad de ver esa luz o no. Pero el hecho de que en una noche sin luna ni nada, ¿vale? En una noche oscura no veamos nada, o en nuestra casa cuando no hay luz no veamos nada, no quiere decir que no haya luz, y eso está científicamente comprobado. Hay partículas de luz, porque la luz está en todo, hasta dentro de nosotros, que nos alimentamos de luz. Lo que pasa es que nuestros ojos no lo pueden ver. Entonces, si nosotros nos alimentamos de luz, si nuestras células están basadas y alimentadas de esa luz, de esa energía, ¿cómo podemos decir que alguien no tiene luz? Claro que la tiene, lo único que a lo mejor no conecta con ella de una manera explícita en sus manifestaciones y a lo mejor, bueno, pues hace cosas que socialmente son dañinas o intelectualmente son dañinas o emocionalmente son dañinas para otros, ¿no? Pero eso no quiere decir que dentro de su persona no haya luz. Por lo tanto, ¿qué es el mal? Pregunto. Lo peor no es en sí el mal, creo yo. Lo peor es obsesionarse con el mal. Y esto siempre, sabéis que en las religiones y determinadas tendencias filosóficas es como una premisa. En todo ven lo malo, ¿vale? No existe libertad de acción ni de pensamiento ni de nada porque siempre el mal está por encima de todo eso. En la religión católica, que es en la única que realmente
está como principio, como mandamiento, es que Dios hasta lee tu pensamiento, no tienes ni libertad para pensar, ya no para actuar, ni siquiera para pensar. ¿Cómo es eso posible? Entonces, como digo, el problema viene con cuando uno se obsesiona con el mal, sea por miedo o sea por atracción, porque también puede ser que te atraiga ese morbo, ¿no?, que genera el mal de libertinaje, sería en realidad, porque, pues no sé, el quitar la vida a una persona, pues no es como muy lícito, lógicamente, ¿no? Pero hay gente que, bueno, pues le da ese morbo, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso, ambos lados, ¿vale? El que va en contra de ese mal obsesivamente y por tanto acusa a todo el mundo de estar en ese lado, o el que se atrae obsesivamente, los dos están atrapados por el mal, curiosamente. Y esto hasta los psicólogos te lo explican de una manera tranquila. Así tenemos religiones obsesionadas con el mal. New Age, obsesionado con el mal. No ha sido más que una reafirmación de lo que dicen las religiones. No estamos diciendo nada nuevo. Y encima en la New Age también está el que un porcentaje muy alto de personas se consideran en la autoridad, ¿no?, de colocar tarjetitas a todo el mundo de quién está en el lado del bien y quién está en el lado del mal. Es alucinante. Yo por eso realmente tengo aquí un escrito. Este libro es Encuentros con la sombra. ¿Lo ves? Es un buen libro. Habla de muchos escritores y es el poder del lado oscuro de la naturaleza humana. Claro, cuando tú lees esto te das cuenta, y yo ya por todos los años que tengo, que son unos cuantos, de que hasta que uno no conecta con la naturaleza oscura de sí mismo, realmente no puede ser íntegro, realmente no puede completarse a sí mismo y realmente no puede perder el miedo al mal. Y cuando uno ya está integrado y esa sombra, esa oscuridad, la ha reconocido, la ha trabajado y esa energía la has transmutado e integrado, es cuando eres capaz de, hasta en la persona que ha hecho cosas más gordas, ver su luz, ver su corazón. O incluso poder entender por qué ha llegado a eso. Es decir, dejar de, no sería juzgar la palabra, sería acusar, ya sería como sentenciar, sería la palabra. ¿Vale? Pero para eso hay que hacerse un trabajo fuerte interno. Si no, pues entramos en los fanáticos. Religión, como digo, New Age, o en los actuales supuestos identificadores del mal, que ya no son New Age, no sé dónde nos podemos ubicar, pero bueno, ahí están. Y siguen siendo fanáticos exactamente igual que el resto de las personas, ¿no? Fijaros, Nietzsche, he cogido unas frases de él porque son muy interesantes. Nietzsche, aunque se le acusaba de que estaba muy pirado, ¿no?, muy loco, que incluso el mal hay veces que como que le generaba esa atracción, ¿no? Pero Nietzsche era un hombre que sí es cierto que estaba muy traumatizado por las experiencias que tuvo, pero decía cosas muy sabias. Y es curioso, cuando empecé en este camino, en un sueño era mi abuela la que me venía con un libro y me venía la palabra Zaratustra. Yo no tenía ni idea de lo que era. Y cuando metí Zaratustra, me puse a buscar, no me fui a la librería porque entonces no había internet, como digo, en los años 80, y busqué Zaratustra. Resulta que es cuando me di cuenta que Nietzsche había escrito el libro de Así habló Zaratustra. Zaratustra es como Zoroastro, ¿vale? Es de la parte persa, digamos, es el que escribió el Avesta y sería como su, entre comillas, religión, porque no se puede considerar esas antiguas formas de creencia, no se consideraban religiones. Entonces, fijaros lo que decía Nietzsche. Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Claro, si tú no te trabajas, si tú no te analizas, si tú no te haces terapias, si tú no haces tus cambios internos, en el momento en que el abismo mira dentro de ti y sabe lo que hay, lógicamente te atrae, te quiere atraer hacia sí, ¿no?
Hay que tenerlo muy claro para no caer en eso. También decía que la fe significa no querer saber la verdad. También estoy de acuerdo, ¿no? Y luego decía, para llegar a ser sabio, es preciso querer experimentar ciertas vivencias, es decir, meterse en sus fauces. O sea, no tener miedo a experimentar todo. Aquí tendríamos a las personas que no se arriesgan porque siguen a otros para así pensar que, bueno, pues están en el buen camino. Si tú no te caes, te tropiezas, te metes en tu sombra, profundizas en ti, conectas con ese lado, entre comillas, malo, o con el lado malo de la naturaleza humana, realmente tú no creces, no avanzas, porque estás guiado por el miedo. Y todo ser que esté guiado por el miedo no puede superarse a sí mismo, no puede mirarse al espejo. Entonces él seguía diciendo, eso es ciertamente muy peligroso. Más de un sabio ha sido devorado al hacerlo. ¿Vale? Cuando se ha metido en las fauces de esas vivencias, ha sido devorado. Cuando uno empieza a hablar de determinados temas, como luego no tenga una gran conciencia de sí mismo y un trabajo interno, lógicamente puede ser atraído de una manera no positiva y al final ser atrapado. ¿Por qué? Porque solo ves el lado oscuro y el lado malo de la naturaleza humana. No eres capaz de ver lo bueno. No eres capaz de guiarte por la misericordia, por el corazón, por el amor. No lo ves. Estás tan obsesionado con el lado oscuro, con el mal, que no ves lo bueno. Pero lo gracioso es que luego te consideras que eres el único que realmente o la única que realmente está en el lado bueno y puedes abrir los ojos a los demás. ¿Cómo vas a abrir los ojos cuando solo potencias el lado del mal y cuando lo que haces es potenciar el miedo al mismo? Así no se puede, es imposible. Y esta es una de las líneas que se está siguiendo en la actualidad. Pero es que en realidad es una de las líneas que se ha seguido toda la vida. ¿Dónde está lo novedoso? Preguntaría yo. Claro, ¿dónde está? Y aquí sería una frase también importante que dice Nietzsche. El que niega su propia vanidad suele poseerla en forma brutal, que debe cerrar los ojos si no quiere despreciarse a sí mismo. Claro, es que si uno no se quiere mirar, no se puede trabajar y entonces no puedes crecer. Piensas que estás en lo cierto, que todo lo que dices es lo que es, estás en el bien, tú eres, vamos, infalible. Pues no es así. Es que no es así en realidad. Es justo todo lo contrario. Fijaros, en terapia, cuando se hacen terapias o inclusive algunas de las líneas psicológicas como más novedosas, digamos, ¿no? No las típicas tradicionales. Bueno, tenemos más que claro los que las practicamos que cuando queremos trabajar determinada debilidad, determinado miedo, determinada aversión, fobia, lo que sea, no podemos focalizarnos desde ahí, desde esa vibración, porque le estamos dando poder, estamos alimentándolo. Tenemos que trabajarlo desde la polaridad contraria, desde la virtud, desde la luz, desde lo positivo de la persona. Porque cuando uno se obsesiona con una debilidad o con un aspecto de sí mismo, o se guía su vida la guía por el miedo, como digo, no le das cabida a nada más. No te das cuenta de que tienes otros aspectos muy buenos en tu interior, muy positivos. No puedes vibrar en los dos lados. Uno no puede volar si no se quita la piedra o el grillete de la pierna que tenga en un pie, por ejemplo. Uno no puede volar. Si no miras primero la piedra y te la quitas, tú no puedes volar. Tú no puedes ir a la luz, por lo tanto no puedes dar luz. Solamente verás en la gente en lo que tú vibras, porque dependiendo de tu vibración, así es como tú eres capaz de ver eso en el otro. Si tú vibras en el miedo, y en el miedo al mal, que es el tema que nos ocupa, solamente verás lo malo de la gente, no verás lo bueno. Y todo aquello que vaya en contra de tu propio pensamiento, lo considerarás malo. ¿Por qué? Pues porque te contradice y ya entras en pánico, ya no controlas las situaciones. Hay por ahí una persona
que no digo nombres para no buscar canales, no siempre no me gusta, dar publicidad a quien desde mi punto de vista moral, ¿vale? Del mío, pues no considero que debo hacerlo. Entonces, pero vamos, lo encontraréis. Pues esta persona se considera tan empoderada en su luz y en su maestría que a todos nos pone verdes. Estamos todos en el lado oscuro. Yo alucino. No se libra nadie más que ella. Y tú dices, ¿tú eres capaz de ver lo bueno de la gente? No lo ves porque no vibras en la bondad. Si no, hasta en el más malo verías luz. Tener esto muy en cuenta. Uno ve en lo que, o sea, con lo que vibra. Ve en el otro con lo que vibra. Y conecta con lo que vibra. No puedes conectar con otra cosa. Inclusive si fueras, por ejemplo, un canal, estuvieras conectando con entidades del otro lado, solamente conectarías con aquellos que te va a fomentar esa actitud, ese ego espiritual, esa falsa espiritualidad de la que al principio comentaba, de lo que va a hablar mañana Yolanda. Es así. Y el peor ego que puede tener el ser humano es el espiritual. Es el peor. Ego, me refiero a cuando hablo de ego, ego es personalidad, es yo. Todos tenemos ego y es necesario, si no, no seríamos. Me estoy refiriendo a una mala canalización, ¿vale? De ese yo. Es decir, que sea la parte sombría, la parte inconsciente la que guíe, no la parte luminosa. Y o la gente sigue lo que tú piensas y el camino que tú sigues, no hay opción. Es un fanatismo total y absoluto. Claro, qué malo, ¿no? Y cuando llegué a este punto del fanatismo pensé, ¿qué escritor o qué psicólogo, filósofo, qué especialista pudiera darme algunas frases un poco para apoyar esto, ¿no? Y me fui a Jung. Considero que para mí es muy buen investigador, muy buen psicólogo, dio unas bases muy, muy importantes a nivel arquetípico y a todo lo que es el trabajo con la sombra, precisamente, y con el mal, ¿vale? Porque Freud, que era su maestro, estaba bastante obsesionado con determinados temas, ¿no? Como era el sexual, no era lo suficientemente objetivo, no era libre pensador, mientras que Jung sí, tenía una línea bastante abierta, ¿no? De todos los temas, ¿no? Entonces cogí dos frases. Una es, tenemos que empezar por vencer nuestras virtudes, tenemos que empezar por vencer nuestras virtudes, dice, por el temor justificable a caer en el pecado en el otro extremo. Ahora explico esto. Este peligro ciertamente existe porque la más elevada virtud siempre se compensa interiormente con una fuerte tendencia hacia el pecado. Y muchos caracteres viciosos atesoran en su interior azucaradas virtudes y una megalomanía moral. Megalomanía moral. Fanatismo. ¿Vale? Personas con fuerte tendencia hacia ese lado no moral, en su carácter, como no quieren mirarlo, muestran justamente ese interior azucarado y megalomanía moral. Se endiosan, se creen poseedores de la verdad y que son los únicos que están en esa verdad y que pueden dar salud. Y el resto, estamos en la oscuridad. Bueno, yo ya me he acostumbrado, entonces estoy viendo dónde estoy. Pero hay otro concepto muy importante y es una palabra muy rara, pero lo vamos a explicar. Se llama enantiodromia, pero lo voy a explicar, ¿vale? Dice, Jung decía, todo extremo psicológico, y estoy hablando hoy de extremos, ¿no? Fanatismo, obsesión con el mal, desde los que lo adoran y desde los que lo rechazan, ¿vale? Son fanatismos, extremismos. Todo extremo psicológico contiene secretamente su propio opuesto o tiene una relación íntima y esencia con él. Realmente es de esa tensión que se deriva su peculiar dinamismo. No existe ninguna costumbre consagrada que no pueda convertirse en un momento determinado en su opuesto. Y cuanto más extrema es una posición,
más fácilmente podemos esperar una enantiodromia, que explicaré ahora, o sea, una conversión de algo en su opuesto. Enantiodromia es cuando una persona tiene tanta aversión a algo que al final se termina transformando en el algo, porque lo termina dominando, porque tiene tanta obsesión con el tema que le da tanto poder que le termina dominando. Es que no nos damos cuenta de esto y al final terminamos estando en manos, están jugando con nosotros todo ese tipo de energía, entidades, psiques, etcétera, por estar obsesionado con ellos. Pero ¿por qué les damos tanta importancia y tanto poder en nuestras vidas, señores? ¿Por qué no vamos mirando a otros lados? ¿Por qué no? Cuanto menos caso les hagamos, cuanto menos... Una cosa es avisar que están, fantástico. Dar información de que están, fantástico. Pero ya está, déjalo. Porque si sigues R que R, con eso le estás dando poder, le estás dando protagonismo. Se están lavando las manos, qué bien, seguimos siendo los dueños de esta persona, de esta psique, que sigue hablando de nosotros. Da igual que hablen mal, el caso es que hablen. No sé quién decía eso, pero alguien lo decía, Luis. Da igual que hablen bien o mal de mí, pero el caso es que hablen. Claro, les damos todo el poder. Claro. Entonces, cuando uno se considera demasiado virtuoso, ¿no?, creyéndose pues en la autoridad de ir detectando, de ir acusando a los demás, ¿no?, a los que desde nuestras propias creencias pues seguimos al mal, estamos en el pecado, ¿vale? Como os decía antes, ¿no? Pues es que en realidad la sombra o parte de estas personas, la sombra de sí mismos que no quieren ver, es la que está vibrando ahí, trabajando, dominando, para que solo vea cosas malas en el otro. Claro, ellos quieren ver solamente lo oscuro del otro. Y en realidad le está apareciendo en sí mismos, con ese tipo de obsesión y de fanatismo, muy sutilmente y de una manera como muy depredadora, su sombra les está dominando. Esto es la enantiodromia, esta palabra tan rarísima que no sé de dónde la sacó Jung, porque tela marinera con la palabra. Convertirse en lo que fanáticamente persigues en los demás. Precisamente porque es la negación de que el otro tenga algo bueno. Claro. Y entonces estas personas niegan profundamente que ellos puedan tener esa parte y, por supuesto, que les domine. Dios mío, eso es imposible. Entonces se pasan el día acusando a este, al otro y al de la moto. Ya está, porque es lo bueno. Pues no. Como digo, una cosa es exponer los temas, porque todos tenemos que saber que eso está ahí. Y otra cosa es obsesionarnos con los temas. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? En realidad lo que sucede es que la persona, como digo, no es capaz de reconocer, ¿no?, lo que fluye en su interior. Que en realidad no es más que miedo. Es que en realidad no es más que miedo. Y por eso tiene tanto miedo en mirarse dentro. Entonces le hace volcar toda su rabia, todo su fanatismo en los demás. Es puro miedo. Tampoco es para acusarles de, ay, fíjate qué malos son, que no, que es puro miedo lo que tienen dentro. Entonces, como digo, no son capaces de ver más que esa proyección de sus miedos en los otros, ¿vale? Pero sobre todo en aquellos que no siguen sus pasos ni su creencia. Y esto, como digo, es un estudio que en psicología está muy definido. Algunos de estos, y sobre todo pues en las religiones, ¿no?, en la religión católica, por ejemplo, se olvidan de ciertas palabras de Jesús, las voy a nombrar, porque todo el mundo las conoce más o menos, y bueno, pues es lo más conocido, y sobre todo porque, y en este caso sí que, en parte es por esta persona que está muy ensimismada en el auge de Jesús, ¿no?, y baluarte de Jesús, y nos está poniendo todos verdes, pero bueno, que me hace mucha gracia. Hola, si me estás viendo. Entonces, claro, ¿no te acuerdas de las palabras que dijo Jesús? Te las voy a recordar, por si me estás viendo. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él dijo eso. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no estaba obsesionado con el mal. Para nada.
De hecho, él tuvo su tiempo de hacer su trabajo interno y luego, pues, ayudó a la gente que pudiera estar ligada a ese mal a que cogiera luz. Pero él nunca realmente estuvo obsesionado con el mal, ni iba acusando a nadie. Por Dios. Él no tiró la piedra a esa mujer que la estaban lapidando por supuestamente prostituta. No lo hizo. Pues por tanto es muy curioso que muchos de los que se erigen seguidores, como digo, de él, y otros que no lo son, ¿vale? Por no ser, y además que eso acusan a los que no somos fanáticamente seguidores de nadie, somos libres pensadores, pues eso, estamos en el pecado, en el lado del mal, no seguimos los pasos adecuados, o sea, nos están lapidando, y a otra gente les están lapidando, ¿no? Porque sí, porque consideran que esto es una obsesión. Esa obsesión con el mal. Estás poseído por el mal, pillado por el mal. No ves más que el mal. Y es una pena, porque también tienes un lado muy bueno. ¿Por qué te obsesionas en el mal? ¿Por qué no te fijas en tu parte buena para que de esta manera puedas proyectarlo en lo bueno de los demás? Sería la pregunta base que creo yo nos deberíamos de hacer todos, ¿no? Claro. De esta manera perderíamos el miedo al mal y nos dejaríamos de obsesionar con él. ¿Vale? Y como digo, creo que estas personas se olvidan de principios básicos, independientemente de que puedan también en religiones decirse, pues como Jesús, ¿no? Que es el primero que he dicho, pero en principios básicos humanitarios. Humanitarios. ¿Cómo cuáles? Amar a los demás como a uno mismo, o por lo menos no dañarles, ya que no quieres que a ti te dañen. ¿No? No insultarles, porque tú no quieres que a ti te insulten. No decir mentiras de otros, porque tú no quieres que a ti que mientan de ti. No acusarles, y sobre todo injustificadamente, porque a ti no te gustaría que te acusaran. Tener misericordia de la gente, dar luz desde el respeto, no desde la imposición, porque como tú no piensas como yo, ejemplo. Respetar las ideas de los demás sin ajusticiarlas por ellas. Y sobre todo porque inclusive es que algunas de las cosas que veo por los comentarios se ve perfectamente que ni siquiera se han preocupado en escuchar lo que esa persona dice. Ni sus vídeos, ni sus textos, que va, han sacado una supuesta deducción, a lo mejor por algún título de un vídeo, por algún título de un tal, o por algún comentario que se haya hecho, pero no se han puesto a investigar. No sé, también sería el buscar la unión en vez de la desunión y podría seguir. Pero claro, como digo aquí, esa obsesión al mal lo que hace es que la persona se transforme y se transforme en seguidora del mal. Así de fácil. Por pura obcecación y por pura, ¿cómo decir? Confusión. Porque yo no digo que sean malos, cuidado, ¿eh? No estoy hablando de eso, eso es otra cosa. De hecho, es que yo en el tema de la palabra mal ni creo en ella, o sea, son formas de manifestación de cada uno, pero yo la estoy utilizando hoy por cómo se está utilizando en la actualidad. ¿Vale? Por otro lado, también tenemos los que se la pasan mostrando supuestas teorías novedosas de cómo descubrir los engaños del maligno, y lo único que están haciendo en realidad es imbuir a la gente en el miedo y en generar grupos de fanáticos que, pues como pasó en la antigüedad, van y si pudieran lapidar y si pudieran apalear, lo harían igualmente que se hacía, pues eso, como estaba diciendo antes, en la época de Jesús, cuando lapidaban a las mujeres o a hombres que hacían determinadas cosas. Era menos probable, pero también lo hacían. Claro, entonces, a ver, en realidad es que todo lo que se dice y se piensa se siente que está guiado por el mal en los demás, pero es que no es así. Por eso es curioso cómo rasgos como los dichos anteriormente tampoco guían los pasos de estas personas, tampoco guían lo que es el humanitarismo. Mero humanitarismo, mero ver algo bueno en el otro. Porque además, porque alguien diga algo que va en contra de lo que
tú piensas, tú puedes rebatir lo que la otra persona dice, pero de ahí a justiciar a la persona por decir eso, es fuerte. Eso me recuerda, por ejemplo, no me acuerdo el escritor este que escribió un libro sobre el islamismo y que tiene que estar escondido porque lo persiguen. Pero ¿en qué mundo estamos viviendo, señores? Es que estamos igual. Seguimos fomentando la destrucción, la enemistad, el odio, el dogmatismo, el fanatismo y cualquier otro ismo que queráis ponerle. Me da lo mismo un ismo que otro. En cualquier caso, es lo que se sigue fomentando. En este mundo que ya no estaríamos tanto en New Age, estamos saliendo un poco, pero los nuevos movimientos que están saliendo siguen igual. Es que no cambiamos. ¿Pero por qué nos cambiamos? ¿Por qué no simplemente exponemos nuestras, pues como ahora estoy exponiendo la situación, pero no queremos hacer seguidores? ¿Por qué? Es un radicalismo fanático lo que se está fomentando. Entonces son grupos radicales, fanáticos, como tanto que se acusa, eso ya digo, a la línea islámica, a la línea católica y otras tantas líneas, ¿no? Al ISIS y al EOSOS y a yo que sé qué. Y además es que vemos eso en todo el mundo. Que si los Illuminati, que no sé cuándo. Ya llega un momento en que toda la línea esta conspiranoica es de volverse loco. Por no ser capaces de ver la parte buena de la gente, por favor. Y de las buenas intenciones de la gente. Está generando una confusión global. Estamos alimentando el egregor planetario con tanta confusión que al final no sé dónde vamos a llegar. Y todo por no querer ver una realidad que está ahí, que el hombre es bueno por naturaleza, no es malo por naturaleza, como decían las religiones, es bueno por naturaleza. Y a veces hacemos cosas que aunque funcionen mal, pero no se han hecho con mala intención de base. Pues no, señores, somos malos por naturaleza. Seguimos en la línea del maniqueísmo antiguo, en que el cuerpo humano y el hombre lo hizo el demonio, y por eso es malo por naturaleza, y todo lo que tenga que ver con la materia es malo, y seguimos en el maniqueísmo. ¿Hemos avanzado algo? Pero luego son los que ellos supuestamente están en la luz, tienen el peso de la razón y la verdad en lo que dicen y en lo que hacen. Toma ya. Tanto en sus postulados, sus exposiciones, en sus palabras y en sus actos, ¿no? Pero en realidad no son más que marionetas de ese lado, precisamente por esa obsesión que tienen con la oscuridad. Y se creen que están yendo en contra de la oscuridad. Pues no es así. Solamente puedes ir en contra de la oscuridad si vibras en la luz. Si no, no tienes opción. Si buscas la luz, si buscas el bien, si buscas, aunque expliques que el mal está ahí, pero si das opciones y das oportunidades y das pautas, y no sigues R que R y zurra que zurra solamente hablando del mal o de la oscuridad y acusando a otros, que eso es lo peor de todo. Entonces ya para mí esto es como un juego grotesco y maquiavélico de autoengaño, de unas psiques que para mí están muy atoradas en esa idea obsesiva y que realmente necesitan limpieza, necesitan sanación, necesitan terapia, necesitan mirarse al espejo y ver lo que hay dentro, por favor. Es que no fueron capaces de mirarse dentro de sí, como ya todos tenemos errores. Yo misma muchas veces me ofusco, me atravieso y es que no me aguanto ni yo. Y entonces paro y me pongo a trabajar porque hay algo que no va bien. Y si no me doy cuenta, me lo avisan. Oye, estás insoportable. Vale, perdona, me tendré que currar. Por ahí no voy bien. Pero siempre intento, aunque de mi forma de pensar, pero lo que yo no quiero son fanáticos. O sea, son seguidores, ni fanáticos. Yo no voy buscando eso. Es que es absurdo ir buscando eso. Porque además es que todas estas personas o este tipo de tendencia, religiones y tal también, ¿vale?, lo que se hacen es que se nutren, se alimentan de la energía de sus seguidores. Y eso es lo que hace que los vínculos se hagan tan potentes. Es la base del fanatismo y de las sectas. Se hace un vínculo tan potente entre la psique, que es la que maneja la información, ¿vale?, y los que le siguen, que no es como una adicción, no se pueden separar.
piensan a través de esa psique que guía. Pero esa psique que guía, como genera ese tipo de movimiento que no está en la luz, está guiado por otras entidades que tampoco están en la luz. Pensemos esto, por favor, que es muy gordo, que no es ninguna tontería este aspecto, ¿eh? Y que seguimos igual que antaño. Entonces, claro, cuando uno se vuelca en el interior y mira las propias fallas para mejorarlos, no nos preocupamos tanto de si el mal está o no está en ese otro. Porque además, al no vibrar con la frecuencia del mal, es como que ya por derecho se vibra en otra y se ve lo otro en el que tenemos delante. Aunque no quiere decir que no veamos también lo que no está bien. Pero digamos que no lo juzgamos tanto, no vamos a por ello, vaya, allá, que sigan. Mientras que no me toquen las narices a mí, claro, ya si me tocan, entonces ya tendré que defenderme. Mientras tanto, no. ¿Vale? Entonces, hay que buscar esa luz en todo el mundo, o por lo menos reconocer que aunque no estemos de acuerdo con determinadas cosas o postulados o pensamientos de estas personas, ¿no? Que sean, no pensar que sean seguidores del maligno, o como ahora está de moda, ¿no? En vez de del maligno, del demonio, se dice que somos seguidores de arcontes, de draconianos, de reptilianos, incluso que nosotros lo somos. Pero si es lo mismo, por Dios, que se decía antes del demonio, sí que es lo mismo. Da igual, ¿no? Seguimos con los mismos postulados religiosos de conmigo o contra mí. Es lo mismo. No ha cambiado nada. Seguimos olvidándonos de lo prioritario, como digo, que es buscar el bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que, ¿cómo combatirlo? O sea, ¿cómo combatirlo? En realidad sería cómo superarlo, ¿no? Pues siguiendo el camino contrario, como decía al principio. Cuando uno quiere superar una debilidad, la única manera es potenciando la virtud. La única manera. No es obsesionándote con la debilidad, porque entonces le das poder y nunca podrás cambiar. Es potenciando por otro lado. Si no tienes la batalla perdida. Entonces, en todo esto no hay ninguna coherencia. No hay luz, no hay libertad. Porque cuando hay libertad, hay luz. Y no existe este tipo de pensamiento y obsesión con el mal. Si no hay libertad, pues seguimos postulados religiosos, como antiguamente, que no daban libertad, manipulaban ¿cómo es? La enseñanza a través del miedo. ¿Vale? Control a través del miedo. Entonces, pues eso, seguimos como grupos, por ejemplo, como los que destruyeron la biblioteca de Alejandría. Ahora se volvería a quemar la biblioteca de Alejandría con este tipo de personas. Porque todos esos escritos están en el lado oscuro. Han sido escritos por draconianos y reptilianos que nos trajeron la información al humano para llevarnos a sus territorios, señores. Cuidado con esto. Pues se volvería a quemar la biblioteca de Alejandría, ¿no? O se volvería, por ejemplo, a desmembrar a personas, como pasó con Hipatia, por seguir sus propios principios de libre pensadora, cosa que es lo más peligroso, ser un libre pensador, porque un libre pensador nunca se fanatiza en nada, porque le da opción a todo, a la luz y a la sombra, indaga en su propia sombra y en la sombra del entorno, indaga en lo que es el mal realmente para averiguar cuál es la base, pero no se deja guiar por nada. Ser libre pensador es estar, para estas personas es estar en el lado del mal. Para ellos sí, ¿se seguro? No sé, solo la palabra un poco va en contra, ¿no? Porque lo que promueve es el movimiento, lo que promueve es el no miedo, el no guiarnos por el miedo. Por lo tanto, no puede estar en el lado oscuro, en el lado del mal. Fijaros, ahora que está en el lado oscuro, me he acordado de la Guerra de las Galaxias. La tercera parte, la última tanda que han hecho, que es como si fuera la primera, ¿no? Cuando el Darth Vader se hace malo. ¿Qué es lo que le lleva a irse al lado oscuro de la fuerza? El miedo. El miedo a perder cosas. A perder a su mujer, a perder el amor, a perder, yo qué sé. El miedo. El mal se fundamenta en el miedo. No en otra cosa. No es el poder exactamente lo que él busca.
sea, le atrae el poder mandar, el poder ser jefe, el poder hacer lo que le dé la gana, sometiendo a los demás. Claro, pero a través del miedo, de generar miedo. Eso es lo que le da el poder al mal. También el decirte vas a tener dinero, vas a tener esto, vas a tener lo otro, pero porque en el fondo tú tienes miedo a no tener eso. Y eso te genera una ambición un poco absurda de poder manejar y controlar a los otros. Alimentarte de la energía de los otros, claro. Totalmente, es así. Entonces, bueno, es duro, es difícil, pero tanto a nivel de estado, como a nivel de riqueza, como a nivel de pensamiento, como a nivel de energía, el mal siempre se basa en lo mismo. En lo mismo. Entonces, claro, por eso digo que en este lado, del otro lado, como lo de la guerra de las galaxias, ¿no? Él le daban el poder a este chico, claro. Pero ¿qué es lo que le llevó o qué le fomentó el malvado para atraerlo a su lado? El miedo. Tener esos sueños de que iba a perder a su mujer, que su madre muriera. El miedo. Primero está el miedo y luego ya está la otra parte. Es yo te doy para que tú puedas ser más o para que tú puedas tener más. Pero es que si tú te estudias todos los casos más así de la historia, la primera base está eso, en el miedo. El mal entonces solo se puede, como digo, vencer con la superación de uno mismo, con el bien, con poniendo luz, poniendo amor, compasión. Lo que no quiere decir dejarnos pisotear ni abofetear. No, eso no. Poniendo límites también, claro. Y si hay que defenderse, uno se defiende. Y si hay que parar al otro los pies, uno se para. Y si alguien te viene a matarte, te tienes que defender. Y si en esa lucha tú le matas al otro, ¿qué le vamos a hacer? Pero no lo has hecho por mal intención, lo has hecho por defenderte tú. Eso es otra cosa. ¿Vale? ¿Vale? Pero incluso cuando te defiendes, lo haces por protección. No lo haces con odio, o con resentimiento, o con venganza, o con intolerancia, o con yo que sé qué cosas. No. O acusando porque es que como está en ese lado hay que cargárselo. No. Simplemente te defiendes y punto, ¿no? Podría poneros casos que he tenido, pues por ejemplo, personas que me vienen de que es que me ha hecho un trabajo el otro, o me han trabajado porque le pasan cosas malas en la vida, ¿no? Y siempre que te pasa algo malo parece que es que te han hecho un trabajo, te han hecho un mal de ojo, alguien tiene mala intención. Y luego tú les miras y no tienen nada. Han sido sus malas decisiones, por ejemplo, sus equivocaciones, vamos, o pues un patrón que traen familiar, o yo qué sé qué. Pero no hay nadie que le ataque. Claro, yo siempre, cuando veo esto, les pregunto, ¿por qué eres tan mal pensado? ¿Por qué piensas que la gente quiere hacerte daño? ¿Por qué no ves lo bueno de los demás? ¿Por qué siempre piensas que todo el mundo va por ti, va a atacarte? ¿Por qué? ¿Por qué no vibras un poco más alto y puedes ver la bondad del otro, en vez de vibrar tan bajo que solo ves la maldad del otro? ¿Por qué? Como una persona que me vino a hacer terapia y en la terapia pues le vi que tenía entidades y le limpié, le corté una serie de vínculos y tal. Y cuando se lo cuento, se pilló un rebotón horroroso conmigo. De hecho, ya me quitó la palabra porque le había quitado eso. Pero no me has dicho que necesitas que te estés bien. En el fondo, ¿quieres estar enganchado a eso? ¿O es que ahora te da miedo porque lo he cortado porque sabes que pueden venir a por ti? ¿Qué es lo que realmente fluye? O, por ejemplo, pues no sé, en un grupo que hay personas que me vienen, ay, fíjate, porque estos están utilizando la energía mal o la están canalizando para hacer, están utilizando la energía de estos lugares de poder para hacer daño, para tal y para cual. Y cuando tú miras lo que están haciendo esas personas, no es verdad, no lo están haciendo. Entonces, ¿por qué les acusan los otros? Por pura ignorancia, porque no tienen ni idea de lo que esas personas están haciendo. Y como lo que están haciendo desde su moral o desde su creencia, que es ignorancia en ese momento, no entienden, ya está en el lado oscuro. ¿Pero qué es esto? Yo realmente no me gusta. No me gusta lo que veo. No me gusta nada. Sin embargo, y a Luis tampoco le gusta, porque está girando la cabeza. Sin embargo, por ejemplo, están más en coherencia los que están obsesionados por el mal, pero se sienten a gusto en ese lado. Se sienten atraídos por él y, bueno, pues hacen lo que
esa parte de la naturaleza humana les impulsa. Aquí teníamos, por ejemplo, pues grupos satánicos, magos negros, psicópatas, asesinos sin conciencia, porque los hay con conciencia. Cuidado. Se dan cuenta de haber cometido error y luego quieren cambiar. Pero ahí están los acusadores para no darles la segunda oportunidad, porque han matado ya, pero si se han arrepentido, por favor. Hay gente que aunque hace cosas contrahumanas, pero tienen una conciencia que luego se dan cuenta y cambian. El tiempo les ayuda y la terapia les ayuda a cambiar. Otros no. ¿Por qué? Porque lo hacen, no tienen conciencia. Un psicópata no tiene conciencia, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, pero inclusive los magos negros, para muchos de ellos no lo hacen por intención de hacer daño al otro, lo hacen porque es su trabajo. Ahí no ponen conciencia. Simplemente ellos saben hacer eso, hacen su trabajo, les pagan y ya está. Y no piensan en los resultados. Es su trabajo. Diréis, jo, pero qué frío ya, pero bueno, es su trabajo. Lo hacen no por hacer daño, sino porque es una petición del otro. El problema está en el que lo pide, que es el que realmente quiere hacer daño. Ahí, ese es realmente quien vibra en el mal, porque quiere hacer daño a la otra persona. No se atreve a hacerlo solo como un psicópata, un asesino. Pide a uno de los que trabajan en esa línea. Pero el problema lo tiene el que lo pide, porque cuando no hay demanda, no existiría la oferta. La oferta viene a llenar un vacío de una psique, un inconsciente que está pidiendo algo, o un consciente. Y, por ejemplo, ahí tenemos a Hitler. Hitler apareció porque en Alemania no había unos dirigentes en condiciones. Y el inconsciente colectivo alemán estaba pidiendo un dirigente fuerte. Vale, apareció este señor que no era lo más maravilloso. Pero para él, el pueblo alemán y Alemania era lo más importante de lo más importante. Y la elevó. ¿Vale? Luchó por Alemania. Pero él, si vemos la historia de Hitler, era un grandísimo miedoso. Y de ahí tanto fanatismo. Y tanta obsesión también con el mal. Y con perseguir todo lo que tuviera poder para contrarrestar. Sin embargo, tenemos otro caso, por ejemplo, Aleister Crowley. Aleister Crowley, que también estuvo en la época de Hitler, y él ayudó, como mago negro, ayudó al lado inglés a contrarrestar los magos negros alemanes. Esta parte no se conoce. Pero en esa época, en esa guerra, Segunda Guerra Mundial, las SS y los magos negros que estaban con Hitler, ¿vale?, y haciendo sus historias, luego también en el lado, en este caso a los ingleses, tenían a los suyos. Y en este caso Aleister Crowley fue uno de ellos. Y contrarrestó un poco las fuerzas de la oscuridad alemana. Por eso luego cambiaron un poco las tornas. Pero Aleister Crowley se consideraba se llamaba la bestia, el 666. Él estuvo en una sociedad ocultista, la Golden Dawn. Ya sacaré un vídeo de él porque es una historia muy... enseña mucho. Enseña mucho. Y entonces, a entender lo que realmente es la oscuridad, quiero decir. Entonces, él estuvo ahí y su nombre era Perdurabo, el que perdura eternamente. Y él, bueno, pues hizo una serie hizo su escuela y, bueno, pues enseñó a gente, hizo de las suyas también, porque además era drogadicto y alcohólico, es decir, pero lo que pasa es que nadie sabía cómo podía aguantar tanto, ¿no? Pero era muy cuerdo, y hizo cosas muy potentes. Entonces, pero están en coherencia. A ellos les ha traído el mal, están en esa línea y son coherentes con ello. No van acusando a nadie de nada, ni se meten con los demás, ni nada. Ellos siguen su bola, hacen sus cosas y punto. El problema está en el otro lado, en los que son obsesionados con el mal y, sin embargo, se creen que están en la luz. Esos son los realmente peligrosos, no los otros. Si los otros están definidos, si ellos mismos dicen, oye, yo soy, si te dan la cara. El problema es que los otros no se muestran. En una máscara de aparente luz, sonrisa y, ay, vengo aquí a ayudarte a que identifiques el mal, en realidad te están metiendo en el mal. Ese es el peligro. Así que, bueno, esta era mi exposición sobre la obsesión del mal de unos y de otros. Y ahora ya con vuestras preguntitas iremos añadiendo más información, Luis. Antes de las preguntitas, no hagan preguntitas todavía, que quiero comentaros un poquito el tema de Sol,
tenemos varias cosas que comentar. Antes Sol, si quieres, tú que tienes más información que yo, ¿sobre qué fecha sería Sola INSA en Argentina? Y creo que son los mismos talleres que damos en México, ¿o varía el tema? A ver, los talleres son los mismos, ¿vale? Vamos a hacer los mismos talleres, tanto en Argentina como en México, ¿vale? En Argentina estaremos en realidad es la última semana de agosto y primera de septiembre, claro, porque pilla mitad y mitad, ¿vale? Entonces serían a ver, un segundo. Aquí, tendríamos el 30 de agosto, sería la autoextracción de implantes. Ya sería, a ver, perdona, es que me estoy liando. El 30 de agosto, el 31 de agosto, que es jueves, sería la activación del sistema pineal. El viernes 1, autodefensa psíquica. Y el fin de semana 2-3, la técnica ISIR. Y lo mismo, ¿perdón? Sí. No, perfecto. Y lo mismo haremos en México, que será el 3, aquí cambiamos el orden, el 3 de octubre sería autodefensa psíquica, el 4 de octubre autoextracción de implantes, el 5 activación del sistema pineal y luego en el fin de semana, 7 y 8, la técnica ISIR. Vale, yo lo voy a enseñar ahora desde la página web para que la gente sepa entrar, pero lo que sí que os voy a decir que a lo largo de esta semana le daremos caña para poder poner ya la forma de apuntarse a través de Nora en Argentina, de Nora Belmont, para Sola INSA en el mes de finales de agosto-septiembre. Ahora voy a entrar un momentito aquí para que lo veáis todos, así lo hacemos sobre seguro. Si entran a la página web que marco aquí arriba, aulaspandora.com, y se van a donde pone eventos presenciales, que aquí lo marco, entras a esta página web y aquí en esta página web, claro, como van más o menos por orden de fecha, pues van bajando y aquí ven pues lo de Sola INSA, que ya lo hemos dicho, el 3 de octubre sería en México, el 4 de octubre, bueno, o sea, es decir, autodefensa psíquica, el 3 de octubre, el 4 de octubre el taller de autoextracción de implantes, el 5 de octubre activación del sistema pineal y luego habría un pack completo de los 3 talleres que lo pueden comprar como uno mismo. Y luego el fin de semana hay la formación terapéutica del 7 y 8 de octubre, formación técnica ISIR, que es una recopilación de todo lo que ha aprendido Sol y su propia experiencia, más añadido su historia. Vamos a entrar un momentito aquí para que ustedes lo puedan ver a lo que sería la formación. Si ven aquí arriba en la página web donde pone euros, pueden poner, si se dan cuenta, dólar o pesos mexicanos, con lo cual pueden hacer el ingreso de pesos mexicanos. Siempre hablamos de que cuando entran aquí se paga la reserva, que normalmente la reserva suele ser la mayoría de las veces la mitad de lo que se supone que es el curso. Pero bueno, aquí lo pone, ¿no? Si lo haces antes del 31 de agosto son 200 euros y si lo haces después del 31 de agosto son 220. Si lo ponéis esto directamente en pesos, os saldría el precio en pesos, ¿vale? Ahora está el precio en euros. Pero para los mexicanos lo podéis ver en pesos o en dólares, que se puede hacer de las dos maneras también, el formato de pago. Y bueno, en este caso, aquí tenéis el contacto, refugio, aquí tenéis su correo de caja de Pandora y su WhatsApp, por si queréis preguntarle sobre informes, lugar. Si miráis aquí abajo, aquí se da la formación, hay un vídeo explicativo de la técnica, te dice dónde, ¿no? Avenida Revolución, aquí, ahí es donde se va a hacer, en esta parte de México. Tenemos la biografía de Sol y los vídeos de YouTube de Sol, que son un playlist con todos los vídeos, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis el opción a compra, si le dais a la opción a compra y entráis, a ver si no tarda mucho esto, porque a veces el Google Chrome va fatal en estos días, por lo menos me va fatal a mí, y no me entra rápido. Si lo hago desde otro navegador me entra al momento y con el Chrome me está dando problemas. Bueno, cuando entran, ponen sus datos y luego te van a dejar pagar de 3 formas, o a través de un TPV bancario, que solamente se emite en algunos países, siempre con PayPal. El PayPal te va a dejar siempre también que sea con tarjeta de crédito y luego también a un número bancario, de una cuenta bancaria que puedes hacer el ingreso directamente con dinero, ¿no? O sea, que facilidades ahí para aburrir. Luego también tenemos viajes conscientes. En la pestaña de viajes conscientes se pueden apuntar también del 1 al 11 de diciembre al viaje a Egipto con Sola INSA, que si quiere aquí, bueno, aquí abajo tenéis la inscripción, aquí lo podéis hacer directamente con la agencia de viajes.
Cualquier duda que tenga, hablan con Ana y Ana os van a hacer, pues os va a explicar perfectamente todo. Pero si entran aquí, también tienen el itinerario de todo, que a mí no me ha cargado bien, la información de los hoteles, las condiciones, el precio, lo típico. Aquí está todo, pero bueno, pueden inscribirse a través de Viajes Aladino. Entonces, ahora que está aquí Sol, hola Sol, ¿qué te voy a decir? El viaje a Egipto, ¿qué nos vamos a encontrar de especial a la diferencia de otras veces que hemos ido? Sí, claro. El viaje a Egipto, este viaje va a ser muy especial, Luis. Vamos a estar solitos en el templo de Filé, que es el templo de Isis. Va a ser todo, además ese templo es muy grande, es una isla completa, no es como si fuera una pequeña ciudad. Y va a ser solamente para nosotros. Vamos a poder hacer 2 actividades dentro de él, en 2 de las salas, y estar por allí disfrutando del paisaje. Y luego también vamos a estar solitos en la Esfinge. Vamos a estar dentro de lo que es la instalación de la Esfinge y vamos a poder tocarla y vamos a estar ahí con ella para poder también hacer trabajos. Es decir, esta vez va a ser diferente, vamos a tener mucho más tiempo para poder hacer trabajos, meditaciones, trabajos de todo tipo. Vamos también cuando vayamos al poblado nubio, hay una zona ahí de playita y vamos también a hacer una actividad en el poblado nubio. O sea que este viaje va a ser mucho más amplio, más grande que otros y yo creo que va a gustar mucho porque tener un templo solo para nosotros, Luis, es como muy grande, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, yo he estado contigo allí y lo hemos disfrutado bastante, la verdad. Y teniéndolo para uno solo, pues bueno, cualquier ejercicio que se pueda hacer allí de conexión, pues va a ser espectacular porque se va a notar la vibración del lugar. Concretamente aquí es muy espectacular, rodeado de mucha agua también, si no recuerdo mal, ¿no? El desfilar es el que está rodeado de agua, que se va en barquito y te vas acercando y lo vas viendo y dices, espectacular, solamente la entrada con el barco, ya vas sorteando ahí como puedes a través de los barquitos para subir a lo que es la pasarela y ahí ya entramos. A veces entras directo y otras veces tienes que ir de barquito en barquito, con lo cual tiene su para qué caerse si no lo dominas, pero está muy bien el sitio y el lugar es muy especial. Y luego a los pies de la Esfinge, pues ¿quién no quiere estar al pie de la Esfinge? ¿Quién no quiere tocar un monumento que históricamente está antes que las pirámides y antes que los templos? O sea, ¿qué ocurrió allí antes de todo eso? ¿Quién construyó eso y por qué lo hizo, no? Eso serían preguntas que le pueden hacer a Sol estando allí personalmente y eso sería otro vídeo que haremos más adelante hablando un poquito, si queréis, de Egipto, si lo pedís y tenéis ganas, porque después de unos cuantos viajes con Sol se podría hacer también un monográfico especial, si queréis, hablando de cosas que vosotros queráis saber del viaje para estar en el viaje, o sea, un vídeo para el viaje exactamente, ¿no? No explicando el recorrido del viaje, sino qué inquietudes tienen ustedes sobre Egipto y del viaje que podría ayudaros a dar ese paso a querer estar en el viaje. Esto es una propuesta que si vosotros en el vídeo, en la parte escrita, me lo proponéis, pues yo se lo hago llegar a Sol y cuando ella venga de aquí a un mes de vacaciones, pues lo podemos retomar y hacer. Y entonces ya podéis hacer las preguntas, ponen pregunta, dicen de qué país es y a partir de ahí me hacen la pregunta redactada en mayúsculas que yo la pueda ver y se la hago llegar a Sol. Y ya tengo la primera pregunta, la pregunta es de Dice, últimamente he escuchado al pastor teólogo Dr. Armando Alducin. Muy interesante, habla de Lucifer como el príncipe de la tierra, el querubín de Dios. ¿Qué opinas? A ver, es que en realidad Lucifer no existe en la Biblia, no está en ningún sitio. Es muy curioso que se le haya dado tanto poder a un personaje que no está. Sí es cierto que está el maligno, el demonio, ¿vale? Sí, eso sí, pero Lucifer no. Solamente está el lucero del alba, que se traduce como Lucifer, pero el lucero del alba no se representa, no es nadie en concreto, sino se refería a Venus, a la luz del alba, que es Venus. Ahora, luego ya en otras, conforme fue avanzando, no de origen, sino avanzando, lo que son las creencias religiosas, tanto judío-católicas como otras líneas, esotéricas, etcétera, es cuando ya apareció Lucifer. Y eso lo podéis encontrar. Ay, Luis, ¿dónde habló? Espérate. En el canal
¿cómo se llama? Hablaron, tienen 3 vídeos, uno Lucifer en la religión, el quién era Lucifer y Lucifer en el esoterismo. Tripulantes. Y realmente es muy bueno, lo explican muy bien, ¿vale? Entonces, en realidad no he escuchado a este hombre, ¿vale? No lo he escuchado. Pero sí que se considera a Lucifer el que da la luz, porque además era Luzbel al principio, no Lucifer. Era el más bello. Y se considera como el que viene a traer la luz. Si en realidad se le podría relacionar con el fuego, ¿no? Que trajo Prometeo, que le quitó el fuego a los dioses y se lo trajo a los hombres, ¿no? El mito de Prometeo tiene que ver con el mito de Lucifer. Entonces, bueno, también según los maniqueístas será el que creó al hombre y por tanto por eso el hombre es tan malo. Entonces hay mucha controversia con el tema de Lucifer y creo que sería un buen vídeo hablar de Lucifer y un poco aclarar conceptos, ¿no? Tanto la parte religiosa como la parte esotérica, etcétera, ¿no? Porque es un personaje que creo que no se le ha colocado realmente en su sitio, aunque realmente es que no se podría decir quién es o qué es, porque ya digo que desde el principio no hay una base como para nombrarlo y no tiene nada que ver con Satanás o ese lado maléfico realmente, porque inclusive en los grupos luciferinos y los grupos satánicos son diferentes. Los satánicos son los que se dedican más a hacer el mal, a hacer los trabajos, a matar a gente, por ejemplo, bebés, beber sangre, todo este tipo de rollos. Pero los luciferinos es del conocimiento. Los grupos luciferinos lo que hacen es estudiar el conocimiento, las antiguas escrituras, los antiguos libros, todos los textos, porque son grupos de conocimiento. El verdadero grupo luciferino, cuidado, no estoy hablando de otros que se catalogan de luciferinos y realmente son satánicos, que por eso digo que hay mucha confusión en todo esto, porque Lucifer quiere decir el que viene a traer la luz. Ahí. No sé si tú tienes algo más que añadir, Luis. Muy bien. Pues vamos por María de los Ángeles Martínez desde Argentina y dice: bien y mal es un concepto, somos luz, si vivimos en dualidad entonces. Gracias. A ver, claro, este plano es de dualidad, es un plano de dualidad, lo que pasa es que la dualidad la estamos viviendo desde la separatividad y la dualidad en realidad no es más que 2 caras de una misma moneda, una, es unidad de base. Pero nosotros la dualidad la hacemos eso, con la frase de conmigo o contra mí. Entonces, como tú bien dices, si somos luz, todo es luz, aún en la oscuridad hay luz, pero nuestros ojos no ven esa luz, solo ven la oscuridad. Y esto es lo que los obsesionados con el mal ven, esa oscuridad, pero no ven la luz que está dentro de la oscuridad. Por eso se quedan enganchados o hipnotizados con la oscuridad, creyendo que lo que están es yendo contra ella y en realidad no están siendo más que marionetas de ella. Por eso digo que como somos luz, hay que vibrar en ella. Y tú puedes mirar a la oscuridad, pero desde tu luz. No te obsesiones con la oscuridad, no te metas en ella. Trabájala, dialoga con ella, mírala de frente, no la tengas miedo, pero no te dejes arrastrar. Como el pajarito con la cobra, ¿no? Que lo hipnotizan y al final se lo llevan. Ok, un saludo por aquí también a Sergio Ramos, que está por aquí. Hola Sergio, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Tenemos a Mr. War o Guerra. Les hace mucho daño a las personas que escogen el lado del mal, aunque son coherentes con su elección. ¿Se quedan pegados o ligados a la densidad o no tanto como los que se creen buenos pero no lo son? A ver, y ahí ya es una opinión mía, ¿vale? Yo creo que se quedan más enganchados los que se creen buenos, pero están absorbidos por esa densidad, porque no hay coherencia en ellos, porque no están plenamente integrados en sí mismos, viven en una creencia, viven en una irrealidad, ¿vale? Es como una realidad creada por ellos, pero no es su propia realidad, su verdadera realidad, porque no se miran dentro en sí, ¿vale? Para mí eso es más duro, es más difícil liberarse de esa oscuridad que los que realmente están en coherencia con ella, porque los que están en coherencia con ella no los temen, no temen la oscuridad. Por lo tanto, cuando quieran pueden salir de la oscuridad. También está la cosa de que cuando tú estás en la oscuridad no te permiten salirte. Si tú estás en la oscuridad desde el poder, desde el no miedo, desde una coherencia absoluta, te puedes salir cuando quieras. El problema es cuando te quedas enganchada en la oscuridad por el miedo. Aunque te guste, estés con morbo, pero en el fondo estés por miedo. Ahí ya te quedas mal.
Pero cuando tú estás desde tu centro y desde tu poder, vibrando ahí, lo tienes claro lo que haces ahí, te puedes salir cuando quieras. Entonces, para mí es peor lo otro, ya digo. Bueno, he cogido unas cuantas preguntas, pero ya cierro las preguntas, que no quiero hoy extender mucho el vídeo, que solo tiene que hacer 2 vídeos más, me ha dicho. Entonces, para no tenerla todo el rato, ya digo que ahora ya no recojo preguntas a la gente del chat y lo vais a ver como 50 segundos con retraso, pero ya os he avisado. Pil de Pies, España. Desde que tengo un miedo irracional al diablo y a los mitos oscuros, con 5 años incluso soñé que moría e iba al infierno, a pesar de que nunca he sido religiosa. ¿Se trata de vidas pasadas? Hombre, si tienes ese miedo tan visceral al mal y desde pequeña no te han metido el miedo en el cuerpo, es decir, por las creencias de tu entorno, o cuando estabas dentro de tu madre no has absorbido su miedo, habría que ver si tu madre tiene ese miedo también al mal. Porque si tiene ese miedo al mal, puede ser que tú hayas integrado ese programa de mamá. Y entonces lo que tendrías es que trabajar desde ahí, ¿vale? Desde ese momento en que fuiste gestada con ese programa. Si no, pues habría que ver qué hay en ancestros o qué hay en otras vidas, claro. Pam, pam. Vamos para arriba con las preguntas. Bueno, tenemos a Pil de Piles, España. Desde pequeña tengo un miedo irracional al diablo y a los mitos oscuros. Con 5 Es años... lo mismo, Luis, Ay, esa perdón. misma. Pensaba que la había borrado, oye. Ay. Nibardo, desde Perú. Sol, ¿consideras que los arcontes juegan un papel importante con respecto al mal? A ver, un arconte, realmente tampoco se sabe muy bien lo que es un arconte, pero bueno, es una psique, ¿no? Que está ahí haciendo sus proyecciones. De alguna manera, claro, yo creo que a fin de cuentas han sido los que han instaurado un programa, ¿no? Con respecto a lo que nosotros vivimos aquí. La cuestión es, ¿tú quieres seguir su programa o no? Y ahí en el quiero seguir el programa, ¿lo quiero seguir desde el lado de la coherencia, es decir, los que están a favor del mal, o lo haces desde el lado de la incoherencia, desde, no, es que yo además estoy alertando de que ellos existen, pero estoy obsesionado igualmente? Entonces, ¿desde dónde lo haces? Bueno, ellos están ahí manipulando las psiques, alimentándose de todo eso y generando un tipo de conciencia global basada en ¿qué? En el miedo, lo que he dicho antes, y en el poder, también, claro, de controlar. Entonces, sí, ahí están, haciendo sus trabajitos. Juan pregunta, hola Sol, ¿las personas que no tienen conciencia tienen alma? Gracias, un saludo. A ver, hay personas que sí tienen alma y otras que no la tienen. Quiero decir, están los portales orgánicos, que son cuerpos sin alma, que son utilizados por otras almas, pues a modo de walking o a modo de otro tipo de forma de vida. Pero hay almas que realmente se podría considerar que no tienen conciencia, en el sentido de que están muy desconectadas, su psique consciente está muy desconectada. Eso solamente sucede si ha habido, desde mi punto de vista, siempre digo, ¿vale? Me puedo equivocar, pero desde mi punto de vista y experiencia, es porque o han encarnado muy deprisa, es decir, han muerto y han encarnado inmediatamente, y su alma no ha tenido un proceso de recoloque, y entonces viene un poco disociada. Y entonces ahí hace que esa psique pues tenga sus alteraciones y entonces, claro, parece que no tengan alma, pero, perdón, que no tengan conciencia, pero sí tienen alma. Me preguntan, ¿por qué tan pocas preguntas? Porque Sol tiene que hacer 2 grabaciones de 2 vídeos que tiene que poner durante el mes en su canal y también en Caja de Pandora. Y bueno, tiene que hacer esas cosillas porque se le van unos días por ahí fuera. Lo dejo ahí. Vamos ahora. A ver, es que son 2 vídeos más la maleta, que no he hecho la maleta y me voy mañana. Y aún así estoy haciendo el directo, pero luego tengo que escopelar para poder terminarlo todo. Entonces, no hay más horas al día, lo siento de verdad, pero poner las preguntas en lo que es los comentarios y aunque estoy fuera, pero respondo, ¿vale? Vale. Hecho. Mr. War, desde Barranquilla, Colombia, la pregunta está abajo, me dice. ¿Les hace mucho daño a esas personas que escogen el lado del mal aunque son coherentes con su elección? ¿Esta la hemos repetido antes o no?
Se quedan, sí, vale, ¿no? Vale, es que lo mismo lo ha Sí, puesto sí, dos sí, la veces. hemos repetido, sí. Sí, porque me estoy leyendo y digo, esta me suena. Pues tenemos a Rocío. Muy interesante, Sol. ¿Puedes dar algún consejo para estar en sintonía, para estar protegidos? Gracias, Sol. A ver, uno está protegido cuando uno está en coherencia con uno mismo, cuando uno vibra desde su propia luz interior. No hace falta, a ver, es cierto que hay energías fuertes que pueden dañarnos aun estando en coherencia, ¿no? Siempre todo va en tema de grados, ¿no? Vale. Pero conforme tú más estés en coherencia contigo, más estés asentada a la tierra y conectada a tu conciencia de luz, es decir, esté abierto el canal de conexión con tu propia luz interior, más vibres desde el corazón, ¿vale? Y te trabajes a nivel, sea con terapeutas o sea tú misma, si es que no, si es que puedes sola, ¿no? También, todos esos miedos, esas creencias limitantes, todo eso que te dificulta, te bloquea y te impide el camino hacia tu propia luz. Cuando todo eso se realiza, es que es la mejor protección que puedes tener. Mucho mejor que meterte dentro de una burbuja de energía o de una pirámide o de lo que sea, que se enseña también, porque oye, yo lo enseño también, pero meterte desde el miedo. Si tú te metes desde el miedo ahí, pues no te estás ayudando. Si te metes, si aún estando fuerte sientes que en algún sitio te notas raro y te proteges, bueno, pues eso es mucho mejor. Pero si lo haces desde el miedo, te estás debilitando igualmente. Entonces, la fuerza va de dentro a fuera. La protección verdadera va de dentro a fuera. Aunque luego digo ya te ayudes pues con velas, inciensos, visualizaciones, conexiones, yo qué sé, otras cosas, ¿vale? Pero lo más importante es lo interior. Tenemos a Leida Villalona. Pregunta desde República Dominicana, ¿cómo enfrentar a los arcontes, dragones y demás entidades? Gracias. En realidad es que no hay que enfrentarlos. Cuando tú te estás enfrentando a alguien, estás vibrando en la energía del ataque. Estás ya ajusticiando. Ellos hacen su trabajo en su sector y nosotros el nuestro en el nuestro. El nuestro en nuestro sector, quiero decir. La única historia es que no invadan nuestro territorio y ahí es donde nos defendemos. Pero como existe el libre albedrío, pues cada uno somos eso, libres de estar en sintonía o no en sintonía con ese tipo de energía, ¿vale? La cuestión es que eso no te haga eso, como decía antes, atacar o hacer daño a los demás. Entonces, la cuestión es que si tú estás, como digo, protegido, es lo mismo que le he dicho antes a la amiga anterior, si tú estás protegida, si tú te fortaleces internamente, si tú trabajas esa coherencia, ¿vale?, entre tu pensamiento, tu emoción y tu acción, tu psique no está guiada por el miedo, ni tu corazón tampoco, es muy difícil que te puedan captar, es muy difícil que te puedan hacer algo. Y de hecho, como ven que no pueden hacerte nada, se van, no te atacan. Entonces, la mejor manera de quitárnoslo de encima es cada vez estando más empoderados y siendo más nosotros y más conectados con nuestra propia luz, porque no van a perder el tiempo atacando a alguien que saben que no van a poder con él. Van a ir a por otro con el que sí pueden manejar, pero es que eso es de pura lógica. Pero tenemos el concepto de eso, de conmigo contra mí. Entonces, como está en contra mía, lo tengo que atacar o lo tengo... No, por favor, no hagáis eso. Es que os hacéis mucho daño, además, porque os debilitáis, os quitáis energía, os quitáis fuerza. Y eso es una manera de actuar del que tiene miedo. El que no tiene miedo no ataca nunca. Él está en su lugar y cuando ven que vienen a por él, observa y la misma energía que se viene hacia la persona, la revierten como una defensa. Nunca atacan. Aprendamos esto de la técnica de la guerra. No hay que crear resistencia, porque si creamos resistencia, pues luego te ponen una esfinge delante y ahora apáñate con el tema, como me han puesto a mí ahora en la caja de Pandora. Para que aprenda. Tenemos Claudia Alejandra desde USA. ¿Qué considera usted que debemos aprender o tomar en cuenta sobre el mal o energía negativa para discernir o evitar cierta confusión? No sé si he entendido bien la pregunta, Luis, repítemela. ¿Qué considera usted que debemos aprender o tomar en cuenta sobre el mal o energía negativa? Y pone punto y pone para discernir o evitar
cierta confusión. Vale. El malo en la... Sí, es que ves, no lo había entendido bien. Perdón. El malo en la energía negativa, la influencia negativa sobre nosotros, ¿vale? La mejor manera es primero conociéndola. Eso está claro. Hay que conocer que eso está ahí, pero estamos en una dualidad. Por lógica tiene que estar ahí, ¿vale? Reconocerla, identificar la energía, identificar la frecuencia. Pero solo eso, identificar la frecuencia y la energía. Leer cosas que nos puedan ayudar a entenderlo mejor. Pero no leer cosas desde el lado, como os decía, fanático y obsesivo con el mal, contra el mal, sino desde los escritos y postulados coherentes, que no vibran en el miedo, sino que vibran en el discernimiento y en la lógica. Porque aun en la espiritualidad, como perdamos el discernimiento y la lógica, nos hemos perdido. Por favor, nos hemos perdido. Entonces, si se vibra desde esa tranquilidad y desde esa frecuencia ordenada, tú puedes empezar a identificar qué es lo que va en contra del libre albedrío y del respeto al ser del individuo. Y eso ya está en esa frecuencia. No hace falta irse un asesino. Como os decía, un fanático, alguien que controla la psique o que me está metiendo de una manera obligada a sus conceptos a los demás, está vibrando igualmente en esa frecuencia. Entonces, es ir identificando. Pero ya digo, conforme más estéis vosotros en vosotros mismos, siendo coherente con vosotros mismos, conectando con vuestra luz, más fácil os va a ser identificar lo que no está en la frecuencia de la luz. Mucho más fácil. Por eso lo importante es estar desde el uno. No mirar tanto fuera y mirarse dentro. Mirarse al espejo y verse. Ver todas las máscaras y entonces trabajárselas y veréis cómo ya no habrá el problema que está habiendo ahora. ¿Vale? Será mucho más fácil la convivencia. Pues entramos ya en la última pregunta de Alejandro Londono. Pregunta Alejandra, se llama. ¿Es Lucifer, Alejandra Londono, la conozco a la corazón. ¿Es Lucifer un ser de luz o de oscuridad? Ya que se dicen muchas cosas sobre él. Sí, aquí es lo que le decía antes, Alejandra, que se habla mucho, ¿vale? A ver, para mí no es un ser de oscuridad, sinceramente. Lo que pasa que habría que aclarar mejor el concepto, ¿vale? Bien. Entonces, habría que remontarse a textos antiguos, bíblicos y anteriores, ¿vale? Lucifer quiere decir el que trae la luz, el que aporta la luz. Y luego se le ha confundido con el personaje del demonio, Satanás y toda esta historia, ¿vale? Pero en realidad habría que aclarar muy bien este concepto. Tiene que ver con el conocimiento. Tiene que ver con esa serpiente que le dio la manzana a Eva para que comiera de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Tiene que ver con conceptos mucho más metafísicos y profundos que esos que se están enseñando superficiales y que no son reales. Va mucho más allá. O sea, es una pregunta que habría que... sería objeto de un vídeo completo. Pues perfecto, familia. Recomiendo, perdón Luis, Sí. y de verdad, por favor, ved mañana el vídeo de Yolanda de la falsa espiritualidad, porque estoy segura de que va a completar muchísimas más cosas de las que yo he puesto hoy, ¿vale? Y Yolanda sabe mucho. Es una de las mujeres que he puesto en el vídeo que he subido de las mujeres en el mundo de la investigación y del misterio, porque ella, aunque se la conoce más como terapeuta, pero la señora tiene información dentro de sí muchísima, que a ver si la saca esa otra parte también. Investigadora, yo le meto de caña, a ver si poquito a poco se va metiendo en el Por tema. favor, Yolanda, por favor, te necesitamos en este lado también, bonita. Es que es verdad, Luis, ya saqué ese vídeo porque está a las narices de que todos los congresos de investigación y misterio sean de hombres. Es aburridísimo, es un monótono, muy monótono. Siempre, solamente lo mismo, por favor. He sacado una serie de mujeres que están ahí, que son súper valiosas, que además llevan mogollón de años, que algunas son pioneras y que no se les tenga en cuenta. No me parece justo. Y Yolanda está en ese vídeo, pues porque me ha parecido de lo más coherente en ponerla.
Un día haremos es un vídeo de eso de mujeres aquí en Caja de Pandora, aunque sea online, porque yo los físicos no los manejo, ya sabes que no se llenan, pero un online se podría hacer con esa. No, si en realidad es que haya de todo, quiero decir, si lo lógico no es que sean solo Sí. mujeres o solo hombres, es que haya de todo, es decir, que vayamos a la persona, no a la sexualidad, a la persona, y el investigador es una persona, da igual que sea hombre que mujer. Entonces, por favor, también eso, empecemos a ser coherentes también en eso. Pero si queréis un sábado o un domingo, agendamos un día en el cual, pues, tú me dices, oye, pues vamos a invitar a 7 personas, entre chicos y chicas, y hacemos un directo seguido, pero sin parar. ¿Sabes aquello de entra uno, entra otro y luego tertulia y estamos todos juntos y con el cachondeo de Perfecto, poder me estar? apunto yo. Me apunto a eso, Luis. Me parece perfecto. Es que es hora de que hagamos este tipo de cosas también. Sergio Ramos dice, yo me apunto al vídeo de mujeres, hago de presentador contigo, Luis. No, de presentador nada, Sergio. Tú también de expositor, de decir cositas, que tú también tienes muchas cosas maravillosas y que tienes que estar, tenemos eso, que conjugar las energías. Vale. Yo presento, ¿eh? A mí no me metáis. Tú presentas, que es lo tuyo, porque no quieres hacer otra cosa, si no también podrías. Nah, yo si quiero hacer conferencias también la puedo hacer, claro que la puedo hacer. Pues eso. Lo que pasa que, bueno, yo me divierto más del lado de presentar y no comerme tanto la cabeza, pero sí, sí puedo hacer conferencias. De hecho, ya hemos dicho por aquí que ahora que Yolanda ya se está recuperando y va a empezar a hacer más vídeos en un futuro, que si hay personas, tanto a Sol como a mí, que nos montan grupos en América, que nosotros estamos encantados en ir con grupos grandes a cualquier país de América donde se pueda dar esa formación y se pueda ganar dinero a la misma vez que se visita el país y se está, pues eso, dando una gira, porque yo siempre estoy aquí en Barcelona, no salimos, llevamos ya un año y pico con Yolanda que no salimos por todas las operaciones e historias y ahora queremos dar ya el salto de poder ir aquí como está haciendo Sol ahora, que ya se va a Argentina, que también se va a México. Pero bueno, si se monta algo guapo, podemos ir. Sergio también se apuntará. Y eso ya verán, podemos montar algo conjuntamente por ahí, por América, si se monta algo a lo grande. Me apunto, yo me apunto. Lo que pasa es que necesitamos, y ahora lo voy a decir de verdad y de corazón, montadores profesionales. O sea, alguien que sea un montador profesional, que demuestre que tenga garantías de que ha hecho grandes eventos en América y que realmente quiera montar algo a lo grande con, vamos a decir, con el equipo de Caja de Pandora. Y cuando digo el equipo me refiero a los ponentes habituales, que somos los que siempre estamos dando guerra, pues a ver si alguien se acuerda de nosotros y podemos ir a América. Yo no tengo una infraestructura tan grande para montar grandes eventos o grandes cosas porque tampoco domino los países y tampoco tengo tanta gente allí como de confianza como para poder hacer grandes cosas. Entonces, y aquí hago un llamamiento en serio, que si hay algún montador de eventos que lo demuestre que lo ha hecho y que sabe movernos, que nos mueva a lo grande en toda América. Eso es lo que necesitamos realmente. ¿Verdad, Sol? ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Necesitamos a alguien, sí, sí. Una solución quiero, como Una decía solución muy profesional necesitamos. Y entonces podrá ir Sergio, podrá ir Sol, podrá ir Yolanda, yo, incluso podríamos ir todos juntos si nos lo montáramos bien de aquí para el 2018-2019. Hacer cosas así ya lo bestia, ¿vale? Lo mismo que se hacen los congresos estos de los famosos, o vamos a hacer congresos de los famosos de Caja de Pandora, pero allí en América. Pues Eso ahí nos es vemos, lo que familia. tiene que ser. Acuérdense, dar el like ayuda a posicionarnos, pero ahora sí lo que voy a pedir es que compartan el vídeo, sobre todo si está en Caja Pandora o en Luis Palacios, y que la gente, cuando se suscriba, le dé la campanita para que le llegue el aviso. Yo estaré ahora mínimo 3 meses aquí haciendo directos en Luis Palacios y el resto del equipo de Caja Pandora estará en Pandora TV. Nos repartimos porque así podemos extendernos más en los programas también. Y a Sol la veremos, creo, Sol, contigo de que un mes más o menos, ¿no? Sí, ya hasta junio no, nada, ¿no? Porque yo, a ver, no tenemos, sí. Ya sería, no sé si el 29, que es lunes, teníamos vista. No, el 29 no, porque era hoy, era el 15, sí, el 29 tocaba. Vale. El último lunes de mes. Vale. Nos volvemos a ver. Sí, el 29 te tengo aquí. Tocaba. Pues nos Bien. vemos el 29, sin ningún problema. Exacto, el 29 nos volvemos a ver todos otra vez. Ya veremos a ver qué tema sacamos. Algo que sea un poco más light, ¿vale? Algo como más luminoso, más sagrada, más así, más en otra onda. Perfecto. Para irnos al otro lado, para contrarrestar un poquito. Para contrarrestar.
Que te vayan bien las vacaciones, que te diviertas y seas feliz esos días, descansa, que después del viaje a Egipto y toda la troca que hay aquí en Madrid y en España, estás hasta arriba. Entonces toca descansar y yo seguiré por aquí dando guerra como habitualmente hago. Venga, nos vemos, familia. Hasta ahora. Bueno, pues hasta luego, un abrazo para todos y gracias. Chao, hasta luego.